Este fanfic es irreal y grosero, los personajes son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Saludos a todos los miembros del canal. Y saludos a ti que decidiste ver este video. Eres un crack. Espero que te suscribas, des like y me digas qué opinas en los comentarios. Me apoyaría muchísimo a seguir haciendo videos. Gracias por su apoyo. Entramos a la escuela. El entorno estaba sumido en una tiniebla impenetrable, encendí mi linterna. La linterna apenas servía de algo. El haz de luz se ahogaba en la oscuridad de la escuela como si las paredes mismas se la tragaran, y lo único que iluminaba eran partículas de polvo suspendidas en el aire y, de vez en cuando, el brillo húmedo de esa sustancia viscosa que cubría algunas partes. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Aira, su voz apenas un susurro tenso a mi lado. Toqué la pared con la punta de los dedos. La textura era repugnante, una mezcla de gelatina tibia y mucosa nasal. Retiré la mano de inmediato y observé cómo un fino hilo de baba se estiraba entre mis dedos y la superficie antes de romperse con un chasquido húmedo. Mantente cerca, dije, entregándole la linterna. Ella la tomó, ajustó el haz de luz hacia adelante. ¿Qué vas a hacer? Escucho algo. Ganju, ¿qué? Ganju. No esperé a que terminara. Mis pies ya se movían por el pasillo, esquivando los charcos de baba translúcida que salpicaban el suelo. Las respiraciones y pequeños gimoteos se oían más cerca ahora. Voces agudas, infantiles, cargadas de ese pánico que no sabe disimularse. Aira me siguió, sus pasos resonando justo detrás de los míos, y cuando doblamos la esquina y entramos en lo que parecía haber sido un aula de ciencias, la escena que encontramos me hizo frenar en seco. Eran niños. Al menos una docena, acurrucados en una esquina del aula como una camada de cachorros asustados. Los más grandes tendrían 12 o 13 años, pero había otros mucho más pequeños, de 8, quizás 10, con uniformes de primaria que no pertenecían a este edificio. La escuela anexa. Debían de haber venido de allí. Apenas nos vieron soltaron un chillado. Nos miraban con los ojos muy abiertos, las caras sucias de polvo y mocos y lágrimas secas. Uno de los pequeños sollozaba quedo, con el puño metido en la boca para no hacer ruido. Levanté las manos. Despacio. Muy despacio. Tranquilos, dije, y forcé mi voz a sonar más suave de lo que me salía naturalmente. Tranquilos. Están bien. Vinimos a ayudar. No avancé. Me quedé justo en el umbral, dejando que me vieran, que midieran la distancia, que decidieran por sí mismos si era una amenaza o no. A mi lado, Aira dio un paso al frente, pero lento, casi ceremonial, y se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. Hola, dijo, y su voz era cálida. Soy Aira Ayase. Uno de los más pequeños retrocedió, pegándose al costado de un niño mayor. Este le pasó un brazo por los hombros, protector, y nos fulminó con una mirada desconfiada. Los vamos a sacar de aquí, continuó Aira, sin inmutarse. Pero necesitamos saber qué pasó. ¿Alguno de ustedes nos puede decir? Silencio. Los niños se miraron entre ellos, buscando a un líder, a un portavoz. Entonces, el más pequeño, abrió la boca antes de que nadie pudiera detenerlo. El hombre de los auriculares dijo que no nos movamos de aquí. El mayor le tapó la boca con la mano. Pero ya era tarde. Los niños intercambiaron miradas. ¿Cómo sabemos que no están con el monstruo?, preguntó otro, y su voz era más firme de lo que esperaba. El hombre de los auriculares, repitió Aira, despacio. Es nuestro compañero. Se llama Ren. ¿Un monstruo sabría eso? El mayor aflojó un poco el agarre sobre la boca del pequeño, pero sus ojos seguían desconfiados. Me agaché. Me puse a su altura, como había hecho Aira. Somos, cazadores, dije. Cazadores de monstruos. Algo cambió en sus ojos. Una chispa de esperanza, frágil como una llama en medio de un vendaval, pero real. El monstruo se llevó al hombre de los auriculares, dijo otro niño, tendría unos 12, con la voz temblorosa pero decidida a hablar. Lo arrastró por el pasillo y subió las escaleras. Se fue arriba, confirmó el mayor, y señaló hacia el techo con un dedo sucio. Arriba. El segundo piso. Al menos ya tenía una dirección. Oye, dije, poniéndome de pie. Debemos ir. ¿Y dejarlos solos?, preguntó Aira, y había un filo de incredulidad en su tono. Me giré hacia ella. Su expresión era un campo de batalla entre la hechicera que quería cumplir la misión y la chica que no soportaba la idea de abandonar a esos niños. Nunca dije eso. No nos dejen solos.
Gritó el más pequeño, aferrándose a la pierna del mayor con una desesperación que me retorció algo por dentro. Cerré los ojos. Respiré hondo. Mi energía maldita fluía aún con holgura, aunque el gasto de mantener la criatura para protegerlos sería considerable. No iba a dejarlos allí, a merced de lo que fuera que acechaba en esta maldita escuela. Había llegado el momento. Ritual maldito. Código 7, invocación. La energía brotó de mi interior como un torrente frío, recorriendo mis brazos, concentrándose en mis palmas. Las líneas verdes de código danzaron en mi visión, ensamblándose en una estructura que había diseñado durante semanas, puliendo cada parámetro, cada variable, hasta que fuera estable. Costo de activación. 25% mantenimiento código 7. Menos 25% cada 30 minutos de mis brazos, con un sonido que solo puedo describir como el crujido de huesos que no existe ni el zumbido de un monitor antiguo, emergió la criatura. Fue un proceso grotesco. La forma se retorció, goteando fragmentos de luz blanca como si estuviera naciendo de un capullo de datos corruptos, hasta que finalmente tomó una forma reconocible. Un ciervo. Pequeño, del tamaño de un perro mediano, con una cornamenta apenas esbozada y un pelaje que brillaba con una luz blanquecina y espectral. Sus ojos eran dos puntos verdes, y cuando giró la cabeza para mirar a los niños, emitió un sonido que era una mezcla de balido y estática de radio. «Buah», dijeron los niños al unísono, con esa honestidad brutal que solo los críos tienen. «Lo sé. Es asqueroso», admití, sin poder evitarlo, una media sonrisa torciéndose en mis labios. «Pero esta pequeña cosita los va a defender». El ciervo parpadeó, como si hubiera entendido mis palabras, y se colocó frente a los niños con una postura protectora. Su luz blanquecina se expandió ligeramente, formando un perímetro apenas visible que envolvía a los pequeños. «Quédense aquí», dijo Aira, y esta vez su tono no dejaba lugar a dudas. «No se muevan pase lo que pase». «¿Entendido?» Los niños asintieron en silencio. El mayor, aquel que me había mirado con tanta desconfianza, me sostuvo la mirada un segundo más y luego, muy lentamente, asintió también. Salimos del aula. Las escaleras hacia el segundo piso estaban cubiertas de aquella sustancia viscosa. Pero aquí era diferente. Más densa. Más oscura. Y cuando el haz de la linterna de Aira la iluminó de cerca, vi que tenía un tono verdoso, casi fosforescente, que palpitaba débilmente como si tuviera vida propia. Me agaché y, con cuidado, toqué un poco con la punta del dedo. Un ardor inmediato, como el de un ácido suave, me hizo retirar la mano al instante. La yema del dedo me escocía, enrojecida. «Es corrosivo», anunció, limpiándome el dedo en el pantalón. «Aguanta». Ritual maldito. Código 3, creación. Visualicé el objeto. Un par de guantes de Vitón, simples, sin ninguna propiedad maldita, solo goma industrial resistente a químicos. Mi interfaz procesó la petición, calculó el coste, y un segundo después los guantes se materializaron en mis manos. Energía maldita. 65% le lancé un par a Aira, que los atrapó al vuelo y se los puso sin hacer preguntas. Yo me puse los míos. Eran gruesos, incómodos, pero al tocar de nuevo la sustancia no sentí más que una ligera presión. Reanudamos la marcha. El silencio entre nosotros era denso, interrumpido solo por el sonido de nuestras botas chapoteando en los charcos de baba. Aira mantenía la linterna firme, apuntando hacia adelante, pero su mandíbula estaba tensa y sus dedos se cerraban y se abrían alrededor del mango en un gesto nervioso que yo conocía demasiado bien. «Has estado callada», dije finalmente, sin apartar la vista del pasillo. Ella tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz era más baja de lo habitual, como si temiera que las paredes la oyeran. «Me preocupa Ren. Esos niños parecían llevar mucho tiempo esperando». «Lo escuchaste. La maldición se lo llevó». «Seguro está bien». «¿Cómo puedes estar tan seguro?» No respondí de inmediato. Aparté un montón de baba con el dorso del guante. «Porque es demasiado terco para dejar que una maldición de pacotilla lo mate. Además», añadí, con una media sonrisa que ella no podía ver, «le debo una. No pienso dejar que muera antes de pagársela». Aira soltó una risa corta, más un resoplido que una carcajada, pero algo de tensión se disipó de sus hombros. «¿Puedes sentir algo?», preguntó, cambiando de tema. «Con tú, ya sabes». Negué con la cabeza, frustrado. «No. No funciona. El campo energético es muy denso». Hice una pausa, midiendo mis palabras. «Y no es como una percepción extrasensorial. Es más bien como un mapeo».
Si lo hiciera funcionar, gastaría energía innecesaria. Ahora mismo, estamos a ciegas. Gasté mucho en la criatura de esos niños. Entiendo. Seguimos avanzando, apartando la sustancia con las manos enguantadas. El pasillo se estrechaba a medida que nos acercábamos al ala central del segundo piso, y la baba ya no solo cubría las paredes y el suelo, ahora también goteaba del techo. Un goteo constante, rítmico, como el tic-tac de un reloj biológico. Plop. 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 Y entonces, el mundo tembló. Fue un desplazamiento masivo. Como si algo del tamaño de un edificio se estuviera arrastrando por las plantas superiores, haciendo vibrar las paredes y agrietando el yeso del techo. El sonido era un retumbar profundo, visceral, que resonaba en el pecho como un segundo latido. Aira y yo nos quedamos quietos. Su mano encontró la mía en la oscuridad, un contacto breve, instintivo. Ahí está la maldición, dijo ella, y su voz era apenas un hilo. Su presencia es tenebrosa. Tragué saliva. Un sudor frío me resbalaba por la frente. Ese sí, logré decir, y maldije mentalmente el ligero temblor en mi voz. Así es. El pasillo se extendía ante nosotros, oscuro y palpitante, como las fauces de una bestia dormida. Arriba, en el tercer piso, algo nos esperaba. Continuemos, dije, y mis pies ya se movían antes de que mi cerebro diera la orden. Aira me siguió. Habíamos llegado al centro del segundo piso, donde todos los pasillos convergían en una especie de vestíbulo abierto. Las barandillas que daban a la planta baja estaban cubiertas por esa misma sustancia viscosa, y del techo colgaban hilos de baba que goteaban con un ritmo constante, como si el edificio entero estuviera sudando. Y entonces lo vimos. Un cuerpo inerte, atrapado contra una pared cubierta por la sustancia espesa que caía en largos hilos, como cera derretida. Era apenas reconocible bajo la capa viscosa que lo envolvía. Parecía haberse fundido con el entorno, como si la escuela lo estuviera digiriendo lentamente. Sentí un vuelco en el estómago. Un frío repentino me recorrió la espalda y se instaló en la base del cráneo. Aira fue la primera en reaccionar. Se lanzó hacia adelante sin pensarlo, sus botas chapoteando en los charcos de baba mientras corría hacia la figura atrapada. La seguí un segundo después, y lo que vi me heló la sangre. Ren era aquel cuerpo. Su rostro estaba deformado, cubierto por la baba que lo derretía poco a poco. La piel, allí donde aún era visible, tenía un tono ceniciento, y los bordes de sus heridas se veían cauterizados por el ácido, como si la sustancia estuviera disolviéndolo capa por capa. Sus ojos, muy abiertos, miraban a la nada con una expresión congelada en un grito silencioso que transmitía puro horror. Sus auriculares, aquellos malditos auriculares que nunca se quitaba, colgaban de su cuello, medio fundidos, irreconocibles. Aira se llevó las manos a la boca. Un sonido ahogado escapó de su garganta, algo entre un gemido y un sollozo. No supe qué hacer. Mi mente se quedó en blanco. Solo podía mirar el cuerpo de Ren, tratando de procesar lo que veían mis ojos. Me arrodillé ante él. Mi mano temblaba cuando la extendí hacia su rostro. Quizás aún había algo que pudiera hacer. Quizás, mi aliento se cortó cuando el suelo a nuestros pies se derrumbó. Fue instantáneo. Un temblor sacudió el edificio, un rugido profundo que venía de las entrañas de la escuela, y el suelo de madera, carcomido por el ácido y debilitado por la corrosión, cedió bajo nuestro peso. Y de repente, silencio. Oscuridad. Cuando desperté, estaba desorientado. El mundo era un borrón de sombras y luces parpadeantes. Podía oír impactos de un lado, gritos del otro. Todo parecía lejano, amortiguado, como si mis oídos estuvieran llenos de algodón. Un zumbido agudo perforaba mis tímpanos, constante, ensordecedor, y no me dejaba escuchar nada con claridad. Hasta que la vi. A mi lado. Aira se estrelló contra una montaña de escombros, su cuerpo envuelto en una capa de energía dorada que parpadeaba débilmente. Tenía heridas recorriéndole todo el cuerpo. Cortes en los brazos, un moretón oscuro en la mejilla, sangre goteando de una ceja partida. Pero estaba de pie. Estaba peleando. «Corre», me dijo, su voz apenas un susurro, pero cargada de una urgencia que atravesó el zumbido de mis oídos como un cuchillo. No pude reaccionar. Un tentáculo con boca, una boca llena de dientes y lenguas serpenteantes, se estrelló contra el concreto, a centímetros del rostro de Aira. El impacto levantó una nube de polvo y fragmentos de cemento que me golpearon la cara. Ella contraatacó. Su aura dorada estalló, aplastando el tentáculo contra el suelo, y antes de que pudiera recuperarse, ya estaba lanzando otro golpe, y otro, y otro.
Sus movimientos eran feroces, desesperados, los de alguien que sabe que un solo error significa la muerte. Me moví. Mi cuerpo respondió antes que mi mente, impulsándome hacia arriba, buscando algo que hacer, alguna forma de ayudar. Entonces me concentré en los gritos. Eran de los niños. Ve por ellos. Gritó Daira, y su voz se elevó por encima del caos, clara como una campana. Finalmente me moví. Corrí en dirección a los gritos, esquivando escombros y charcos de ácido. La escuela era irreconocible. Donde antes había un vestíbulo, ahora solo quedaba un cráter humeante. Las paredes se habían derrumbado, dejando al descubierto las vigas de acero retorcidas y los cables eléctricos que chisporroteaban en la oscuridad. Los encontré acurrucados en lo que quedaba del aula de ciencias. Muchos niños estaban atrapados bajo los escombros, sus piernas inmovilizadas por trozos de cemento y madera astillada. Otros estaban tratando de liberarlos, tirando de sus manos con todas sus fuerzas, sus rostros manchados de polvo y lágrimas. Otros lloraban, demasiado heridos para ayudar, demasiado asustados para moverse. Ritual maldito. Código 1, reforzar. La energía recorrió mis extremidades, y el dolor de mis heridas se desvaneció bajo una capa de fuerza artificial. Usé el refuerzo para levantar los escombros, apartando trozos de cemento como si fueran de cartón. Los niños libres me ayudaban, tiraban de sus compañeros, los arrastraban lejos del peligro. Entonces escuché algo. Patadas. Embestidas. Un sonido de pelea que no venía de donde estaba Aira. Miré a mi alrededor. Y ahí estaba. El ciervo que había convocado. Mi creación luchaba contra los tentáculos de la maldición. Sus patas delanteras golpeaban con una fuerza que no correspondía a su tamaño, y de su cornamenta brotaban haces de energía que cortaban la carne de los tentáculos como cuchillos. Pero estaba perdiendo. Eran demasiados. Extendí la mano. El ciervo se detuvo, giró la cabeza para mirarme con sus ojos verdes, y en ese breve instante de conexión, entendió lo que iba a hacer. Se contrajo, su cuerpo de luz se comprimió en un punto brillante, y los tentáculos se abalanzaron sobre él. Entonces, desapareció. Lo devolví a mi inventario un nanosegundo antes de que lo alcanzaran. Ritual maldito. Código 2, recorte. Me desplacé en un plano horizontal, mi cuerpo convertido en una flecha de energía azul. De un solo movimiento, golpeé todos los tentáculos que se habían reunido donde antes estaba el ciervo. Mis puños, imbuidos de energía maldita, impactaron contra la carne corrompida, y los tentáculos retrocedieron, chillando con un sonido que era mitad rabia y mitad sorpresa. Ritual maldito. Código 5, disparo. La onda de choque concentrada salió disparada de mi palma, un proyectil invisible de pura energía cinética que atravesó la oscuridad y golpeó a la maldición en el centro de su masa. La criatura rugió, un sonido que hizo temblar las paredes y agrietar el cemento bajo mis pies. La onda de choque me mandó a volar hacia atrás, y aterricé sobre una montaña de escombros, el aire escapando de mis pulmones. Pero logró darle un espacio a Aira. Tenía poca reserva. Mi energía maldita parpadeaba en mi interfaz como una vela a punto de apagarse. Energía maldita. 18% dependería del cuerpo a partir de ahora. Concentré la poca energía que me quedaba en mis puños y pies. Nada de técnicas. Nada de códigos. Solo fuerza bruta y velocidad. Corrí directo hacia donde estaba Aira, procurando esquivar antes que atacar, deslizándome entre los escombros con la agilidad de un animal acorralado. No había duda. Esa maldición era de grado especial. Su presencia hacía que el aire mismo se volviera denso, irrespirable. Cada momento que nos enfrentábamos a ella era un momento más en el que nos estábamos acercando más y más a la muerte. Lo sentía en mis huesos, en el sudor frío que me resbalaba por la espalda, en el latido desbocado de mi corazón. Logré vislumbrarlo finalmente. Era una enorme bola de carne palpitante, del tamaño de un camión, cubierta de tentáculos y bocas y ojos más pequeños que se abrían y cerraban sin ritmo. Pero en el centro, dominándolo todo, había un gigantesco ojo. Un ojo amarillo, con una pupila vertical que se dilataba y contraía como la de un reptil. Aira luchaba con todas sus fuerzas. Su aura dorada parpadeaba a su alrededor, a veces intensa, a veces débil, mientras intentaba abrirse paso hacia el centro de la criatura. Sus golpes gravitacionales aplastaban tentáculos, deformaban la carne, pero siempre surgían más. Por cada uno que destruía, dos nuevos brotaban de la masa central. Lo entendí. Nunca lo lograría. No con esa defensa.
La maldición estaba demasiado concentrada en ella, dedicaba todos sus recursos a mantenerla a raya. Pero, ¿y si yo sí podía? Mi presencia apenas sería notada con mi baja reserva de energía. Para la maldición, yo era una amenaza menor, un insecto molesto pero no prioritario. Toda su atención estaba fijada en Aira, en aquella hechicera de aura dorada que amenazaba su núcleo. Concentré la energía en mi puño derecho. Tenía que ser un golpe preciso. El más preciso de mi vida. No había margen para el error. Si fallaba, si no era suficiente, estábamos muertos. Esperé el momento correcto. Los tentáculos se movían en patrones erráticos, pero había un ritmo. Una pausa entre cada oleada. Un instante en que el ojo central quedaba expuesto. Entonces vi la ventana. Corrí con todas mis fuerzas. Y entonces, lo sentí. Era como respirar aire puro después de haber estado sumergido en aguas turbias. Como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo, despejando la fatiga, el dolor, el miedo. Me llenaba de energía, de vida. Y con la facilidad de una inhalación, controlaba mi energía maldita como nunca antes lo había hecho. No había nada. No existía el miedo, no existía la duda, no existía el dolor. Solo el objetivo y mi puño. Podía sentir cada flujo de energía en mi cuerpo, cada movimiento muscular, cada mínimo segundo expandiéndose ante mí como un mapa detallado. El mundo se había ralentizado, o quizás era yo quien se había acelerado. No lo sabía. No importaba. Mi puño impactó. El espacio se distorsionó. Una fracción de segundo después del impacto físico, la energía maldita se liberó con un desfase infinitesimal, multiplicando la potencia del golpe por 2, 5. La energía se tiñó de un color negro azabache, profundo como un agujero en la realidad, y emitió un destello que iluminó todo el vestíbulo como un relámpago silencioso. El ojo central de la maldición estalló. Una implosión de energía pura, un colapso que succionó la luz y el sonido a su alrededor antes de liberarlo todo en una onda expansiva que me lanzó hacia atrás como una muñeca de trapo. La criatura chilló, un sonido tan agudo que rompió los pocos cristales que quedaban en las ventanas, y sus tentáculos se retorcieron en espasmos de agonía. Aterricé sobre el cemento agrietado, rodando sobre mi hombro para amortiguar el impacto. Pero no me importaba el dolor. Energía maldita. 18% 100% Black Flash confirmados sellos. 16, 20. Ruptura confirmada. Cuando levanté la vista, vi como la maldición, aquella abominación de grado especial, se desmoronaba. Su carne palpitante se deshacía en jirones de humo negro. Su ojo central, destrozado por mi golpe, se apagaba como una bombilla fundida. Y en el centro de la masa moribunda, pude ver un núcleo, pequeño y brillante, que palpitaba débilmente antes de desvanecerse. No la habíamos matado. Pero habíamos sobrevivido. Y eso, por ahora, era suficiente. Mi éxtasis fue cortado por la voz de Aira. Vámonos. No hubo tiempo para saborear el Black Flash, para procesar lo que acababa de hacer. Su mano me tomó con fuerza y corrimos en dirección opuesta a la maldición. El velo se estaba disipando. Podía verlo en los bordes de mi visión, en la claridad que empezaba a filtrarse por las ventanas, rotas como una promesa de salvación. Teníamos que escapar. Llegamos a donde estaban los niños. Seguían acurrucados en los restos del aula de ciencias, cubiertos de polvo y escombros, pero vivos. Todos vivos. El mayor me miró cuando entré, y por un instante sus ojos se desviaron hacia algo detrás de mí, algo que no estaba allí. ¿Y el hombre de los auriculares? Preguntó. No supe qué decir. Aira apartó la mirada, sus dedos aún entrelazados con los míos temblaron ligeramente. El silencio fue toda la respuesta que necesitaban. Tenemos que sacarlos de aquí, dije, obligando a mi voz a sonar firme. Deprisa. No podíamos llevarlos a todos a la vez. Eran demasiados. Así que hicimos turnos. Yo cargaba a los más pequeños, 2 o 3 a la vez, mis brazos todavía imbuidos por los restos del código 1. Aira guiaba a los mayores, cubriendo la retaguardia, su aura dorada parpadeando como una llama a punto de extinguirse. Un viaje. Otro. Otro más. En el tercer viaje, cuando solo quedaban los últimos rezagados, lo sentí. La presión. La densidad en el aire. El olor a carne podrida y electricidad. Había vuelto. La maldición emergió de entre los escombros como una pesadilla que se niega a terminar. Su ojo central, el mismo que yo había reventado con el Black Flash, se estaba regenerando. Las fibras de carne y tejido se entrelazaban frente a mis ojos, reconstruyendo la pupila amarilla.
Los tentáculos, docenas de ellos, brotaban de su masa central con una furia renovada. Y se dirigía hacia los niños. Corrí. No lo pensé. No había nada que pensar. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro diera la orden, impulsadas por algo más primario que el deber, más profundo que el instinto de supervivencia. Aira gritó algo a mi espalda, pero ya no podía oírla. Ven a por mí, maldito. Mi voz retumbó en el vestíbulo destruido. La criatura se detuvo. Aquel ojo amarillo, ahora completamente regenerado, giró lentamente hacia mí. Me había visto. Me había oído. Me había aceptado como presa. Manifesté todo lo que tenía. Kunais, shurikens, cuchillos de combate, cualquier objeto arrojadizo que mi inventario pudiera proporcionarme. Las armas aparecieron en mis manos y en el aire a mi alrededor, una docena de proyectiles flotando como un enjambre letal. Ritual maldito. Código 8, duplicación. El código se activó con un zumbido en mi interfaz. Las 10 armas se convirtieron en 20, luego en 40, una lluvia de acero y datos que se lanzó hacia la maldición como un banco de peces enfurecidos. Los proyectiles impactaron contra su masa, desgarrando tentáculos, reventando ojos secundarios, abriendo heridas humeantes en su carne palpitante. Ella los recibió como si nada. Ni siquiera se inmutó. Las heridas se cerraban tan rápido como yo las abría, la carne regenerándose con una velocidad imposible. Los tentáculos que había destrozado volvían a crecer, más grandes, más gruesos, más hambrientos. Tenía que usar medidas desesperadas. Ritual maldito. Código 9, descarga. El rayo de energía cinética brotó de mi palma con un estruendo ensordecedor. Pero esta vez no me contuve. Esta vez no medí el gasto, no calculé la retroalimentación, no protegí mi cuerpo de las consecuencias. Solté todo lo que tenía. El dolor fue inmediato y absoluto. Sentí como mi hombro se dislocaba con un crujido húmedo, el hueso saltando de su cavidad. Mi tobillo se torció bajo mi propio peso, los ligamentos estirándose hasta el punto de ruptura. Un latigazo cervical me recorrió la columna, enviando descargas de fuego blanco a través de mi sistema nervioso. El grito que salió de mi garganta fue más animal que humano. Pero el ataque funcionó. El rayo desintegró la mitad de la maldición. La carne, los tentáculos, los ojos secundarios, todo lo que tocó el haz de energía cinética dejó de existir, reducido a átomos dispersos en el aire. Por un instante minúsculo y glorioso, pensé que lo había logrado. Entonces empezó a regenerarse. Las fibras de tejido volvieron a entrelazarse, más rápidas que antes. La masa central palpitó con una energía renovada, y de sus entrañas brotaron nuevos tentáculos, más gruesos, más feroces, con bocas que se abrían y cerraban en un coro de hambre insaciable. Ya no tenía nada que hacer. Mi energía maldita parpadeaba en mi interfaz como una vela a punto de apagarse. Mi cuerpo estaba destrozado. Apenas podía mantenerme en pie. Al menos, no pude terminar el pensamiento. Sentí unos brazos empujándome. No fue un empujón brusco. Fue casi, suave. Como si quien me empujaba tuviera cuidado de no hacerme daño, incluso en ese momento, incluso en esa fracción de segundo donde todo se decidía. Volví la mirada. Aira. El tiempo se detuvo. O tal vez se aceleró. No lo sé. Solo sé que la vi con una claridad imposible, como si cada detalle de su rostro se hubiera grabado a fuego en mi retina en el instante antes del desastre. Sus ojos rosados, aquellos ojos que me había mirado con miedo, con ternura, con rabia, con amor, me sostuvieron la mirada por última vez. ¡No! Mi grito fue un aullido de pura negación. Pero ya era tarde. Aira recibió el ataque de lleno. Las bocas de los tentáculos se cerraron sobre ella. Perforaron su brazo, su pecho, su pelvis. Vi cómo la sangre brotaba de las heridas, cómo su cuerpo se sacudía bajo el impacto, cómo sus labios se abrían en un grito silencioso que no llegó a escucharse. Y entonces, el último tentáculo alcanzó su cráneo. El sonido que siguió fue el peor que he escuchado jamás. Su cuerpo salió despedido hacia atrás, estrellándose contra una montaña de escombros con un crujido que resonó en cada fibra de mi ser. No se movió. No se levantó. Sus ojos, abiertos, miraban al techo sin verlo. Pasó en un instante. En un momento, Aira estaba allí, empujándome, salvándome. Al siguiente, ya se había estrellado contra los escombros. Pero yo podría jurar que lo había visto todo a cámara lenta, cada detalle, cada milisegundo de horror grabado en mi memoria como un hierro candente. Me faltaba el aire. Caí de rodillas. El cemento frío recibió mis piernas.
Las lágrimas cayeron sin permiso, rodando por mis mejillas y mezclándose con el polvo y la sangre que me cubrían el rostro. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía mirar el cuerpo inerte de Aira, esperando, rogando, que se moviera. No se movió. El brutal ataque de la criatura siguió. Un tentáculo me golpeó en el pecho, rompiéndome las costillas con un crujido seco que me dejó sin aliento. El impacto me lanzó hacia atrás, mi cuerpo rebotando contra los escombros como una muñeca de trapo. Otro golpe. Otro estampido contra el suelo. Otro latigazo que me levantó por los aires y me estrelló contra lo que quedaba de una pared. Mis huesos crujieron. Mi sangre empapó el cemento. El dolor era tan absoluto que ni siquiera podía gritar. Ya no debería haberme podido mover. No tenía la fuerza. No tenía la voluntad. Aira estaba muerta. Ren estaba muerto. Los niños estaban a salvo, sí, pero ¿qué importaba eso ahora? ¿Qué importaba nada? Pero aún así lo hice. Esa cosa debía pagar. Algo más primario, más profundo. Algo que no necesitaba pensar porque estaba grabado en cada célula de mi cuerpo. Esa cosa me había quitado todo. Yo no iba a morir sin llevármela por delante. Aún tenía reservas. Empecé a reconstruirme. No físicamente, mis huesos seguían rotos, mi hombro dislocado, mi tobillo inútil, sino mentalmente. Junté los fragmentos de mi voluntad, los pedazos de mi rabia, las esquirlas de mi dolor. Los uní en un solo punto de mi pecho, un nudo de energía maldita que ardía con la intensidad de un sol moribundo. Ritual maldito. Código 1, reforzar. La energía recorrió mis extremidades, despejando el dolor lo suficiente para ponerme en pie. No curó mis heridas, nada podía curarlas ya, pero me dio la fuerza para ignorarlas. Para seguir adelante. Replegué toda mi energía maldita a mis puños. Solo necesitaba golpear. Un tentáculo se abalanzó sobre mí. Lo esquivé por un pelo, girando sobre mi tobillo destrozado con un alarido de agonía, y lancé un puñetazo directo a su base. La carne cedió bajo mis nudillos, desgarrándose. Otro tentáculo. Otro golpe. Otro. Otro golpe. Cada impacto era un relámpago de satisfacción furiosa, un destello de venganza pura. Nada me detenía. Solo quería seguir golpeando. Seguir destrozando. Seguir haciendo pagar a esa cosa por lo que me había quitado. Entonces lo sentí de nuevo. Black Flash. El espacio se distorsionó alrededor de mi puño. La energía maldita se liberó con un desfase infinitesimal, multiplicando la potencia del golpe por 2, 5. El impacto fue un trueno silencioso, un agujero negro que succionó la luz y el sonido antes de devolverlos en una onda expansiva que hizo temblar los cimientos del edificio. Pero esta vez no hubo nadie que detuviera mi éxtasis. Podía sentirlo. Podía verlo. Podía hacerlo. No era que tuviera el poder para hacerlo, nunca lo había tenido, sino que aquí, en este momento, en este preciso instante, era la primera vez que conocía lo que era no contenerse. La primera vez que conocía mi poder sin las cadenas de mis sellos, sin el miedo a lo que pudiera pasar, sin la duda de si era suficiente. Fue la primera vez que comprendí la diferencia entre lo que todos te catalogan. Entre lo que todos te llaman. Un salvador. Un destructor. ¿Cuál era la diferencia? Con cada golpe, le pedía a Dios, a cualquier Dios que estuviera escuchando, que me permitiera disfrutar más de esto. Porque por primera vez en mi vida, sentía lo que era convertirse en un Dios. Mi poder relucía en todo su esplendor. Cada puñetazo era una explosión de energía azul. Cada impacto desgarraba la carne de la maldición, rompía sus tentáculos, reventaba sus ojos. La criatura que minutos antes me había destrozado ahora retrocedía ante mí, chillando con un sonido que era mitad rabia y mitad terror. Pero no era suficiente. Mi cuerpo se estaba desmoronando. Sentía como la energía me revitalizaba, sí, pero no podía reparar los huesos rotos, los ligamentos desgarrados, la sangre que empapaba mi ropa. Mi visión se nublaba. Mis pulmones ardían. Mis piernas apenas me sostenían. Solo me faltaba un poco más. Solo me faltaba un golpe más. Pero yo sabía, mi cuerpo sabía, mi alma sabía, que ya había dado todo. Así que lo último que atiné a hacer fue decir: lo siento. No sé a quién se lo decía. A Aira, por no haber podido salvarla. A Ren, por no haber llegado a tiempo. A los niños, por no poder protegerlos mejor. A mí mismo, por todo lo que no había dicho, por todo lo que no había hecho, por cada error y cada silencio y cada momento desperdiciado. Caí desplomado. Al menos estaremos juntos.
Dos figuras descendieron del automóvil con la parsimonia de quien llega a un recado rutinario y no a una zona de desastre. El primero en pisar el asfalto agrietado fue un hombre alto, de complexión atlética y porte impecable, vestido con un traje de corte perfecto que desentonaba con el paisaje de ruinas humeantes. Su corbata de un patrón inconfundible colgaba ligeramente torcida, y sus gafas de sol reflejaba el velo. Kento Nanami. Grado 1. Un hombre que valoraba el orden y la puntualidad por encima de casi todas las cosas, y que en ese momento estaba evaluando la escena con la mirada de un contable que encuentra un descuadre en el balance. Vaya, vaya. Parece que no fuimos los primeros en llegar aquí, Nanami. ¡Qué descortesía! No nos invitaron a la fiesta. Su acompañante, que había salido del vehículo con la despreocupación de quien pasea por un parque, soltó una risa ligera, casi musical. Era más alto que Nanami, de cabello blanco como la nieve recién caída y una venda oscura que le cubría los ojos. Satoru Gojo, el hechicero más fuerte del mundo, estiró los brazos por encima de la cabeza con un bostezo exagerado. Levantaron un velo, dijo Nanami, su voz plana y carente de sorpresa. Seguramente hechiceros independientes. Voy a revisar el perímetro. Siempre tan formal, murmuró Gojo, ya encaminándose hacia el flanco este del edificio. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera dar un paso más, algo cambió. El velo que cubría la escuela, un velo de ocultación de hechura tosca pero efectiva, de los que usaban los hechiceros sin afiliación, comenzó a resquebrajarse. Las grietas de luz se extendieron por su superficie como telarañas, y un segundo después, la barrera colapsó con un estruendo silencioso. El interior de la escuela quedó expuesto. Y lo que allí dentro habitaba era imposible de ignorar. Gojo se elevó del suelo sin esfuerzo aparente, flotando hacia el cielo como un globo ingrávido. Desde esa altura, la vio. Una masa palpitante de carne y tentáculos y ojos, pero Gojo no era una persona normal. Un grado especial, murmuró para sí mismo, inclinando la cabeza como quien evalúa una obra de arte de dudoso gusto. Ninguna molestia. Levantó una mano. Un gesto casual, casi perezoso, como si fuera a pedir un café en lugar de desatar una de las fuerzas más destructivas del universo conocido. Ritual maldito amplificador. Azul. La energía brotó de su palma como una esfera de luz cegadora, un punto de atracción infinita que distorsionaba el espacio a su alrededor. El aire, los escombros, los fragmentos de cristal, todo comenzó a ser succionado hacia aquel vórtice azul que crecía y crecía, imparable, indiferente a cualquier resistencia. La maldición, aquella criatura ni siquiera tuvo oportunidad de defenderse. El azul la alcanzó con la inevitabilidad de una ley física, atrayendo su masa hacia un punto imposible, comprimiéndola, desgarrándola, aniquilándola. En menos de un segundo, la maldición de grado especial dejó de existir. Gojo aterrizó sobre los escombros con la ligereza de una pluma, sacudiéndose una mota de polvo imaginaria de la manga de su uniforme. Fue entonces cuando escuchó el ruido. Una risa. Una risa maníaca, entrecortada, que oscilaba entre el llanto y la euforía, un sonido tan cargado de dolor y locura que incluso él, que lo había visto casi todo, arqueó una ceja por debajo de su venda. Volteó la cabeza. Un instante. Solo un instante había pasado desde que me había rendido hasta que la gran pelota de energía azul destrozó a la maldición. Lo vi todo desde el suelo, con la mejilla aplastada contra el cemento frío. El resplandor me cegó por un momento, y cuando se disipó, la criatura que me había arrebatado todo ya no estaba. Se había ido. Desintegrada. Aniquilada. Todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar el latido errático de mi propio corazón, el borboteo de la sangre en mis pulmones, el crujido de mis huesos rotos al mínimo movimiento. Mi interfaz parpadeaba en mi visión, una letanía de daños y advertencias que apenas me molestaba en leer. Energía maldita. 82% daño crítico. Múltiples fracturas, hemorragia interna, desgarro muscular estado. Agonizante usé los restos de mi ritual para curarme. No era como el ritual inverso, no una regeneración milagrosa que hacía crecer tejido nuevo de la nada, sino algo más tosco, más desesperado. Una cirugía de campaña. El equivalente digital a usar cinta americana y alambre para mantener un coche en marcha. Mis dedos se movieron sobre mi propio pecho, guiados por la interfaz que me mostraba los puntos de fractura, las hemorragias internas, los vasos sanguíneos rotos. Sellé lo que pude. Reposicioné lo que no. El dolor era un martillo pilón golpeando cada terminación nerviosa de mi cuerpo, pero lo soporté. Lo había soportado todo.
Ya nada podía doler más que aquella imagen grabada en mis retinas. Aira estrellándose contra los escombros, sus ojos abiertos y vacíos. Me puse en pie. No sé cómo lo hice. Mis piernas temblaban como varillas de gelatina, y cada paso era una tortura. Pero me puse en pie. Mi mirada se alzó hacia la figura que había aparecido entre los escombros, y entonces lo vi. El hombre de cabello blanco, con una venda oscura que le cubría los ojos y el uniforme negro impecable de la Escuela Metropolitana de Tokio. Su postura era relajada, casi despreocupada, como si acabara de hacer un recado menor en lugar de borrar del mapa una maldición de grado especial. Satoru Gojo. Sobreviviste contra un grado especial, dijo, y su voz tenía ese tono ligero y burlón. Eso no cualquiera lo hace. Felicidades. Pero yo no escuchaba. No podía escuchar. Porque en el momento en que mis ojos se posaron sobre él, algo en mi cerebro hizo clic. Convergencia. Divergencia. Materia imaginaria. Una asíntota. La manifestación de fenómenos matemáticos en fenómenos físicos. Mi interfaz, aquella que me había fallado durante toda la misión por culpa del campo energético de la maldición, ahora se encendía con una claridad cegadora. Veía la técnica de Gojo como si fuera un diagrama de flujo, un código fuente expuesto en una pantalla. Yo podía romperlo. No sé de dónde vino la certeza. Quizás era la euforía del Black Flash que aún no se había disipado. Quizás era la locura de un hombre que lo había perdido todo y ya no tenía nada que perder. Quizás era simplemente la manifestación de mi ritual, mi capacidad de ver el mundo como código, aplicada a la técnica más compleja que jamás había presenciado. Pero en ese instante, lo supe con la misma claridad con la que sabía que el sol saldría por el este. Podía atravesar el infinito. La euforía me recorrió como una descarga eléctrica. Era el mismo éxtasis que había sentido al conectar el Black Flash, pero multiplicado, destilado, convertido en una urgencia que me quemaba por dentro y exigía ser liberada. Mi energía maldita, que momentos antes era apenas un hilillo, volvió a fluir con la fuerza de un torrente. Mi cuerpo destrozado se tensó. Mis pies se impulsaron contra el cemento agrietado. Y empecé a correr hacia él. Yo que tú no hacía eso, dijo Gojo, y su tono era casi divertido, como quien advierte a un cachorro de que no muerda un cable eléctrico. No me importó. A medida que me acercaba, todo se aclaraba. Cada paso me revelaba una nueva capa de la técnica. Podía ver la serie infinita, la manera en que el espacio se plegaba sobre sí mismo para frenar cualquier ataque antes de que alcanzara su objetivo. Y podía ver, también, el punto exacto donde la energía maldita interrumpía la convergencia. Eso era todo lo que necesitaba. Mi puño se cerró. Mi energía maldita se concentró en un solo punto, un Black Flash que no era fruto de la desesperación, sino de una comprensión tan absoluta que rozaba lo divino. Mente, cuerpo y energía en perfecta sincronía, por tercera vez en un solo día. Por tercera vez en mi vida. Black Flash. Satoru Gojo era muchas cosas. El hechicero más fuerte del mundo. El portador de los 6 ojos. El guardián del equilibrio entre la humanidad y las maldiciones. Pero por encima de todo, Satoru Gojo era un hombre que no esperaba ser sorprendido. Su técnica, el infinito, era la defensa absoluta, una paradoja matemática hecha realidad que detenía cualquier ataque antes de que pudiera tocarlo. En sus 27 años de vida, nadie había logrado atravesarla. Hasta ahora. El puño del chico impactó contra su pecho. No fue un golpe fuerte. Era apenas un roce, el tipo de impacto que no habría derribado a un niño pequeño. Pero lo sintió. Por primera vez en más de una década, Satoru Gojo sintió el contacto físico de un puño contra su cuerpo. El chico cayó desplomado al instante, su cuerpo finalmente rindiéndose al daño que había estado ignorando durante todo el combate. Sus piernas cedieron como si le hubieran cortado los hilos, y su rostro, cubierto de sangre y polvo, golpeó el cemento con un ruido sordo. Gojo se quedó inmóvil un instante. Sus 6 ojos analizaban cada fibra del cuerpo caído, cada fluctuación de energía maldita, cada latido de su corazón agonizante. Luego, muy lentamente, se arrodilló junto a él. Extendió una mano y presionó 2 dedos contra el cuello del chico, buscando el pulso. Era débil. Agonizante. Apenas un hilo de vida a punto de romperse. Pero estaba allí. Su respiración, en cambio, era apenas un susurro, un jadeo entrecortado que parecía costarle más esfuerzo del que su cuerpo podía permitirse. «Qué interesante», murmuró Gojo, y su voz, por una vez, carecía de todo rastro de burla o ligereza. «Nanami», llamó, y su voz resonó en el silencio de la escuela destruida.
Cambio de planes. Vamos a necesitar refuerzos médicos. Y creo que me llevaré un recuerdo de vuelta a la escuela. Fin del capítulo. Un saludo especial a la DAX 234. Nuestro primer miembro del canal. Si quieres un saludo especial, puedes unirte al canal, mando saludos especiales a apartar del rango demonio.